Y en Chiapas un agente policial perdió la vida luego de ser agredido por un integrante del cártel de Sinaloa en San Cristóbal de las Casas. 9 hombres armados, 3 autos de lujo, una ciudad dormida y un disparo que cambió todo. El cártel de Sinaloa cruzó la línea y lo hizo en uno de los lugares menos esperados, el corazón turístico de Chiapas. Lo que pasó esa madrugada expuso algo mucho más grande que una simple balacera y lo peor apenas está saliendo a la luz. San Cristóbal de las Casas estaba dormida. Las calles empedradas del centro, que por día se llenan de turistas, cafés coloniales y artesanos, estaban cubiertas por una calma de domingo. Era la madrugada del 6 de julio. Nadie imaginaba que, en cuestión de minutos, la ciudad más pacífica de Chiapas se convertiría en una zona de guerra improvisada. A las 2:35 de la madrugada, el número de emergencias comenzó a funcionar sin descanso. Vecinos reportaban algo fuera de lo común. No era solo ruido, no eran solo gritos. Era una presencia agresiva. Hombres armados bebiendo en la vía pública, provocando, marcando territorio frente a la catedral. Las llamadas llegaban con voces temblorosas. Están aquí con armas y no son policías. Las primeras patrullas llegaron antes de que la situación estallara. Entre los elementos estaba Luis Alfredo Gómez Santis, un agente joven originario de los Altos de Chiapas. Había trabajado en esa misma plaza turística por años, pero esa noche sería distinta. Cuando intentaron acercarse, uno de los sujetos giró lentamente. Tenía una pistola en la mano. Sin decir nada, apuntó y disparó. El proyectil impactó a Gómez Santis en el abdomen, cayó entre las bancas del parque, rodeado de turistas dormidos en hoteles cercanos, de faroles apagados, de murales coloridos que ya no parecían tan vivos. Sus compañeros corrieron hacia él mientras los agresores huían. Nadie sabía a quién perseguían, solo sabían que estaban organizados, que no temían disparar y que conocían la ciudad. En minutos la escena se convirtió en una operación de emergencia. La Cruz Roja atendía al herido, patrullas se llaman las salidas del centro y desde la 7ª Región Militar se dio la orden clave: activar despliegue total. Tropas del ejército, la Guardia Nacional y las fuerzas estatales cerraron filas, porque no era un hecho aislado, era una alerta, una firma, y cuando comenzaron las detenciones el nombre que surgió lo cambió todo. El cártel de Sinaloa estaba operando a plena vista y lo que vendría aún no tenía nombre. Las calles empedradas de San Cristóbal, normalmente transitadas por familias y mochileros europeos, se convirtieron en corredores tácticos. Cada esquina fue tomada por patrulla, soldados y unidades de élite. Las ventanas de los hoteles estaban cerradas, las luces de los restaurantes apagadas, solo quedaban los pasos rápidos de los comandos y el eco de las sirenas rebotando en los muros coloniales. Era la primera vez en años que se declaraba operativo total en la zona centro. La prioridad era encontrar a los responsables antes de que escaparan hacia las montañas o se mezclaran entre los barrios indígenas de los alrededores. Sabían que tenían poco tiempo. En operaciones anteriores, los grupos criminales se disuelven como humo entre las calles y no se actuaba rápido, pero esta vez no escaparon. El primer punto de localización fue a menos de 5 cuadras del tiroteo, una camioneta Jeep Grand Cherokee estacionada en doble fila, dentro 3 hombres nerviosos con olor a alcohol y armas a la vista. Uno de ellos, según el informe, tenía una lista escrita a mano con nombres y puntos de reunión. Fue ahí donde comenzó a revelarse lo que nadie esperaba. Cuando fueron detenidos, todos afirmaron lo mismo: pertenecían a una célula del cártel de Sinaloa. No lo susurraron, lo dijeron, como si quisieran enviar un mensaje, como si estuvieran seguros de que nadie se atrevería a tocarlos. Minutos después, se interceptó un Mustang negro manejado por un joven con acento del norte y placas alteradas. Llevaba 2 pistolas cortas, una gorra con las siglas del grupo criminal y un celular con vídeos borrados pero aún recuperables. La tercera unidad fue localizada por drones de la Guardia Nacional. Se trataba de una fuerte raíte y abandonada detrás del mercado de Santo Domingo. Allí se escondían los últimos 4. Cuando intentaron correr, un comando de la Fuerza de Reacción Inmediata PACAL los rodeó. Uno portaba un arma larga, otro llevaba una libreta manchada de sangre y algo más: coordenadas. Las detenciones fueron rápidas, quirúrgicas, contundentes. En menos de 3 horas, 9 sujetos habían sido asegurados, todos armados, todos con actitud desafiante. Entre ellos, un hombre identificado como Man Lioné, alias el M. Su nombre ya figuraba en informes de inteligencia relacionados con traslados de droga en la región del Soconusco. Pero lo que más alarmó a las autoridades fue si el perfil común entre los 9: ninguno era de Chiapas. Ninguno tenía residencia local. Todos llegaron días antes.
Todos estaban ahí por una razón y nadie sabía todavía cuál. Don Rafael, 73 años, vive a solo media cuadra del Parque Central. Esa noche no pudo dormir. El ruido fue tan fuerte que pensó que estaban atacando la presidencia municipal. Escuchó disparos, gritos y luego un silencio que dolía. La ciudad nunca había sonado así ni en los tiempos más oscuros. Esto fue distinto. Fue como si alguien dijera: aquí mandamos nosotros. Su nieta, Ana Paula, de apenas 11 años, temblaba bajo la cama. Aún llevaba el uniforme de su escuela cuando todo comenzó. No quería moverse. Solo repetía que no saliera, que no prendiera la luz. El miedo atravesó las paredes. Se metió en los huesos y testió los huesos de los vecinos. Nadie se atrevió a grabar. Nadie abrió cortinas. Por la mañana los rumores se desataron. Unos decían que fue una ejecución. Otros dicen que se trató de una emboscada a la policía. Pero lo que todos sabían era esto. Los hombres no eran locales. Eran forasteros. Tenían acento norteño, ropa cara y el tipo de actitud que no necesita presentación. Varios locatarios del mercado relataron que los vieron días antes. Uno de ellos, un joven identificado como el M, preguntaba por caminos rurales hacia Oschuk. Otros bebían en las terrazas como si fueran dueños del pueblo. Uno incluso amenazó a un mesero cuando le dijo que no podía fumar dentro del restaurante. Te voy a desaparecer, compa, ¿sabes con quién estás hablando? El miedo volvió a cerrarle la boca al centro de San Cristóbal. Pero con la detención llegaron también los fantasmas. Porque los detenidos no estaban escondidos, estaban expuestos. Mostraban las armas. Se movían en autos de lujo, consumían alcohol y paseaban entre turistas sin temor alguno. ¿Quién los protegía? ¿Quién les dijo que podían actuar con tanta impunidad? Lo más inquietante no fueron los disparos, fue la calma que los precedía, la sensación de que todo estaba planeado. Que aquel accidente de tránsito reportado al 911 era solo una cortina, que el disparo al oficial Gómez Santis fue la chispa, pero no el motivo. Esa noche, la ciudad vio a la muerte caminar por sus calles coloniales. Vestía chamarra de marca, llevaba pistola al cinto y se reía a carcajadas frente a las cámaras de seguridad. Y lo que revelaría el interrogatorio de uno de ellos partiría en dos la investigación. La sala de interrogatorios estaba en silencio. Manlio N, alias LM, no parpadea, se sentaba con la espalda recta, los brazos relajados y una media sonrisa que incomodaba a todos. No parecía nervioso, no pedía abogado, solo repetía una frase. Ustedes llegaron tarde. Fue el primero en hablar, dijo que no tenía miedo de ser detenidos, que su presencia en San Cristóbal era parte de una serie de visitas tácticas. Y luego soltó algo más, no eran los únicos. Los investigadores comenzaron a revisar conexiones, cruces de llamadas, señales GPS, movimientos bancarios. En menos de 48 horas descubrieron que al menos 3 vehículos más vinculados con los detenidos habían circulado por Comitán, Palenque y Tuxtla Gutiérrez durante los días previos. Usaban rutas alternas, cambiaban placas cada 200 kilómetros y portaban identificaciones falsas, pero todas fabricadas por el mismo patrón digital. No eran pistoleros errantes, eran parte de algo más amplio, una red que estaba mapeando el territorio. ¿Para qué? Aún no estaba claro. Pero lo que sí sabían era esto, no venían a improvisar. Las autoridades locales enviaron el informe preliminar al Gabinete de Seguridad en Ciudad de México. La magnitud del caso ya rebasaba al Estado. Había vínculos con operativos anteriores en Oaxaca, reportes similares en Tabasco e incluso rastros de armas con números de serie ligados a un decomiso en Culiacán. Esa noche, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana recibió la alerta y el nombre de Omar García Arfuch volvió a aparecer en el tablero, porque cuando las redes criminales comienzan a cruzar estados, idiomas y zonas de influencia, solo una estructura nacional puede enfrentarlas. Fue entonces cuando se dio la instrucción clave: convertir a Chiapas en un foco de contención nacional. El operativo pasó de ser una respuesta táctica a una investigación de alto perfil. Y lo que se descubrió al revisar los teléfonos de los detenidos, cambió todo. Entre los datos recuperados, se encontraron referencias a entregas, pagos, a reuniones en municipios sin presencia militar. En un mensaje marcado como alto nivel, alguien escribía: si el norte está caliente, nos movemos al sur, aquí nadie nos molesta. Esa frase encendió todas las alarmas, porque no era solo una incursión, era una expansión. Y en ese momento, Arfuch tomó el control del caso. La mañana del 8 de julio, un avión oficial aterrizó en el aeropuerto Ángel Albino Corzo, en Tuxtla Gutiérrez. No venía solo. A bordo viajaba el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana,
Omar García Arfús, acompañado por su equipo de inteligencia operativa, personal de la Secretaría de Marina y mandos de la Guardia Nacional. En menos de 2 horas, el sur del país cambió de clima. La calma tensa se convirtió en estrategia. Las oficinas de seguridad estatal comenzaron a funcionar con ritmo militar. Se activaron bloqueos silenciosos, patrullajes encubiertos, vigilancia aérea y en el centro de todo un solo mensaje: la frontera sur no será la nueva guarida del cártel de Sinaloa. Arfús no llegó a improvisar, llegó con nombres, fechas, patrones, ordenó una revisión de todas las entradas y salidas vehiculares de los últimos 15 días, solicitó acceso total a cámaras privadas del centro histórico. Y lo más contundente, autorizó operativos nocturnos, coordinados en 5 municipios clave de Chiapas. Pero lo que más acudió al Estado fue su declaración pública transmitida desde la sede del gobierno del Estado. Esto no fue un pleito de borrachos, no fue una riña callejera, fue un intento claro de marcar territorio. Y eso en Chiapas no lo vamos a permitir. La frase se volvió viral en cuestión de horas. Mientras tanto, el equipo forense recupera archivos de los celulares confiscados. Lo que encontraron fue alarmante: mapas digitales, fotos de comandantes municipales, identificaciones clonadas y, lo más delicado, mensajes cifrados, con instrucciones para establecer puntos de reunión en municipios rurales sin presencia militar. En otros documentos aparecía un nombre en clave: Nodo TCO-1, una supuesta red de apoyo local que servía como refugio temporal a células en movimiento. Nadie sabía aún quién coordina esa red. Pero todas las pistas apuntaban a que los 9 detenidos no eran actores secundarios, eran avanzadas, puntas de lanza. Arfús ordenó enviar agentes infiltrados a esas regiones. No quería solo capturas, quería desmantelar el sistema. Esto no fue un error, fue una operación premeditada. Y lo que están buscando no es solo territorio, es silencio. Pero lo que sus agentes descubrirán días después, escondido en una parcela de San Juan Chamula, era incluso más grave. A las afueras de San Juan Chamula, a 40 minutos de San Cristóbal, un equipo de inteligencia encubierta llegó a una parcela aparentemente vacía. Tenía una pequeña construcción de madera, 2 tambos oxidados y un par de perros flacos atados a un árbol. Desde lejos no llamaba la atención, pero al cruzar la cerca lo invisible comenzó a revelarse. Detrás de la cabaña, bajo una lona negra cubierta con hojas secas, había una serie de compartimentos excavados a mano, bodegas improvisadas, dentro cajas con radios, armas sin serie, placas falsas, uniformes clonados de cuerpos policiales y un costal con varias credenciales de elector, todas reales. Ninguna pertenecía a personas vivas. En un cuaderno de hojas dobladas, un agente encontró la frase TCO-1 completo: aguardando orden. Era la misma clave detectada en los celulares de los detenidos en San Cristóbal. El cuaderno también contenía números, fechas, referencias a cambios de punto, rotación de personal y menciones ambiguas como Convenio 7. A simple vista parecía una granja olvidada, pero en realidad era una estación táctica de paso, una zona de sombra. Un punto donde el cártel de Sinaloa movía gente sin dejar rastro. Los habitantes del poblado cercano, al ser cuestionados, bajaban la mirada. Una mujer de unos 40 años, vendedora de artesanías, dijo algo que heló la sangre a los oficiales. Aquí llegan, se cambian la cara y siguen al sur. Nosotros no preguntamos, solo queremos vivir. Esa frase era el retrato del sur profundo, lugares donde el Estado no llega pero el crimen sí, donde la autoridad es simbólica y la obediencia se negocia con miedo. Lo más inquietante del hallazgo en Chamula fue un mapa hecho a mano. No tenía calles ni nombres, solo rutas marcadas con números, rutas entre veredas, brechas, ríos secos, puntos rojos señalan viviendas, talleres, canchas deportivas, todos conectados por una línea punteada que terminaba en una palabra escrita con tinta roja: entrega. Esa línea cruzaba 5 municipios y lo que implicaba era claro: había una cadena de apoyo, no espontánea, no improvisada, estructurada, financiada y protegida. Los 9 detenidos no eran la amenaza, eran solo la señal. Arfús recibió el informe esa misma noche. Al leerlo pidió solo una cosa: traigan el mapa. Quiero saber qué hay más allá de esa línea roja, y lo que sus analistas encontraron oculto entre números y símbolos no estaba registrado en ningún sistema oficial. El equipo de analistas de inteligencia tardó menos de 4 horas en decodificar los símbolos del cuaderno encontrado en San Juan Chamula. El resultado era tan perturbador como preciso. No era un simple plano rural, era una ruta logística criminal. Las líneas punteadas no representaban caminos comunes. Cada trazo indicaba puntos de reunión, casas de seguridad, entradas por caminos no registrados y al final un punto de extracción, una vieja bodega abandonada en frontera Comalapa, a escasos kilómetros de la frontera con Guatemala, y ese punto estaba marcado con una palabra: cruce seguro.
Arfuch ordenó enviar un dron táctico al lugar. Las imágenes llegaron en tiempo real. Lo que vieron desde el aire fue espeluznante. El sitio estaba activo. Auto entrando y saliendo, luces encendidas, personal armado en las azoteas. Desde el exterior parecía abandonado, pero por dentro funcionaba como una aduana clandestina. Lo más impactante fue el reconocimiento térmico en un almacén de lámina. El dron detectó al menos 10 figuras humanas, rodeadas por cajas metálicas y 2 camionetas sin placas. Una operación nocturna, sigilosa, invisible al ojo civil, pero no a la inteligencia. Fue ahí cuando Arfuch reunió a su equipo en sesión cerrada, mostró el mapa a sus mandos y trazó la ruta frente a todos. Esta no es una célula aislada, es un pasillo y está diseñado para lo que viene después: tráfico humano, armas, drogas y más células en avance. Si no lo cortamos aquí, Chiapas se convertirá en el nuevo nido del norte. Las palabras no cayeron en vacío. Esa misma noche se activó un plan especial de contención. Le llamaron Operación Puente del Sur. La prioridad era interceptar todo lo que cruzara esa línea roja. En 5 horas se enviaron comandos a la frontera Comalapa, Comitán y la Trinitaria. Vías secundarias fueron clausuradas, caminos rurales se vigilaron con visión nocturna y las carreteras federales quedaron bajo control militar. Pero mientras los helicópteros elevaban algo más, se movía en silencio. Un documento confidencial filtrado por una fuente anónima llegó a manos del equipo de Arfuch. Era un acta de reunión fechada 2 meses antes. Lugar: Mazatlán. Tema: reubicación táctica de operadores hacia el sur del país. Firmado por un alias que ya figuraba en expedientes federales: El Ingeniero. Ese nombre no aparecía desde hace 5 años, y si él estaba detrás de este corredor, el operativo en Chiapas era apenas el inicio de algo mucho más grande. Su nombre real no está en ningún registro público, pero los expedientes de inteligencia lo conocen desde hace más de una década. Aparecen operaciones encubiertas, decomisos quirúrgicos y testimonios de desertores, siempre con un solo alias: El Ingeniero. Nacido en Sinaloa con estudios en arquitectura industrial y un paso breve por Petróleos Mexicanos, su rastro se borró del sistema en 2014. Desde entonces se le vincula con la planeación de rutas clandestinas del narcotráfico, diseño de túneles fronterizos, sistemas de distribución de armas y más recientemente la expansión silenciosa del cártel de Sinaloa hacia el sur. Pero lo que hace único al Ingeniero no es su violencia, es su diseño. Su marca es la precisión. Cada ruta que crea tiene acceso limitado. Cada célula que mueve es temporal, usa tecnología de empresas legales, camufla comunicaciones, recluta ingenieros desempleados y ofrece seguridad a comunidades enteras a cambio de silencio. Y ahora, según los informes recuperados en Chamula, es él quien está detrás del pasillo Chiapas-Guatemala. El documento filtrado desde Mazatlán lo confirmaba: la estrategia no era pelear, era avanzar sin disparar, infiltrar, establecer, consolidar. Cuando Arfuch leyó ese archivo, entendió que el verdadero riesgo no era el fuego, era el olvido, que cuando un grupo logra moverse sin hacer ruido, ya no solo quiere control, quiere permanencia. Por eso, su decisión fue inmediata. Desde la base militar en Tuxtla, emitió una orden nacional, activó vigilancia total sobre la frontera sur, convocó a elementos de la Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y pidió apoyo a Interpol y agencias extranjeras. No por gusto, sino por urgencia. No vamos a permitir que nos arrebaten el sur, esta tierra no está en venta. Su frase se volvió bandera. En Chiapas aparecieron pintas con su rostro. En redes sociales se viralizaron vídeos de su llegada al aeropuerto. Y una nueva frase dicha frente a los altos mandos se convirtió en símbolo de lo que estaba en juego. Si el norte tiembla, el sur no se va a arrodillar. La Operación Puente del Sur se amplió a 4 estados, se integraron nuevas carpetas de investigación. Y las rutas trazadas por el Ingeniero comenzaron a caer una por una. Pero justo cuando parecía que el caso estaba bajo control, llegó una nueva alerta. Un convoy fue detectado cruzando a toda velocidad hacia el Soconusco. Iban armados con placas falsas y cargando algo que nadie se atrevía a confirmar por radio. El convoy fue interceptado a las 2:40 de la madrugada sobre un tramo secundario de la carretera Tapachula-Motocintla. Se trataba de 3 camionetas blindadas, sin placas, con vidrios polarizados. En el interior, armas largas, chalecos tácticos y 2 adolescentes. Uno de ellos, de apenas 15 años, tenía una tableta abierta con mapas de patrullaje en tiempo real. No era un escape, era una misión en marcha. Según los reportes posteriores, el grupo buscaba habilitar un nuevo punto de extracción. Para lo que el Ingeniero llamaba en sus mensajes la fase Delta, una red de tránsito directo hacia Guatemala para células en reubicación. No se trataba solo de control territorial, sino de expansión logística internacional. Pero el operativo no falló.
Gracias a la vigilancia activa implementada por ARFUS y a la colaboración entre fuerzas estatales, federales y rurales, los 3 vehículos fueron detenidos, las rutas fueron cortadas, las rutas secundarias monitoreadas y los menores rescatados. En total, 22 personas fueron detenidas en menos de 2 semanas. Se aseguraron 11 vehículos, 26 armas, más de $100.000 en efectivo y lo más importante, una red completa fue desmantelada antes de consolidarse. Pero el daño simbólico ya estaba hecho. San Cristóbal de las Casas, ese pueblo mágico de historia colonial, fue testigo de algo más profundo que un tiroteo. Fue testigo del momento en que el crimen tocó la puerta sin disfraz, el momento en que el silencio fue interrumpido por un disparo, el momento en que la línea sur del país se volvió frontera de algo mayor. ARFUS, al cerrar la fase 1 del operativo, dio una última declaración desde el cuartel de Palenque. No hay territorio chico, no hay células pequeñas, el crimen no necesita tamaño, necesita omisión y en este país ya no cabe la omisión. Esa frase se volvió lema, se imprimió en barda, se repitió en radios comunitarias, se convirtió en mantra en zonas donde la ley parecía olvidada. Hoy los 9 detenidos siguen bajo investigación, la figura del ingeniero ha vuelto a la mira internacional y Chiapas ya no es el mismo, pero la historia no termina ahí. Porque mientras haya un camino oculto, una casa prestada, un teléfono cifrado o un uniforme clonado, el riesgo sigue vivo y por eso, esta historia necesita algo más que justicia, necesita memoria. Si tú también crees que el sur no se rinde, que estas historias deben saberse y repetirse, suscríbete, comparte, levanta la voz, porque cada historia contada es un silencio que deja de matar.